En lo profundo del océano hay un lugar donde la presión es 1000 veces más fuerte que la que estamos acostumbrados en la superficie. Esta fuerza es suficiente para convertir instantáneamente a un humano desprotegido en polvo. Bueno, más bien en barro. Por eso los exploradores necesitan una gran preparación y un buen equipo para sobrevivir en condiciones tan extremas como las de la fosa de las Marianas. Tiene una quinta parte de la longitud del diámetro de la Tierra. Las personas que bajaron describen el lugar como frío, silencioso y muy pacífico. Vieron un brillante manto de afloramientos rocosos rojos y amarillos. Y también había una gran variedad de animales pequeños, translúcidos y únicos. Sin embargo, el mito popular de que más personas han ido a la Luna que al lugar más profundo de la Tierra no es cierto. En total, 24 humanos volaron a la Luna y al menos 27 valientes almas se sumergieron en la fosa de las Marianas. La mayoría de ellos eran exploradores y no científicos propiamente dichos. Fueron allí solo por la emoción y también para recoger evidencia en video de diferentes especies, formaciones geológicas y objetos hechos por humanos. Los humanos comenzaron a viajar por el espacio y a las profundidades del océano prácticamente al mismo tiempo. El primer alunizaje fue en 1969 y la primera persona en descender al abismo Challenger, la parte más profunda de la fosa de las Marianas, lo hizo en 1960. Este lugar obtuvo su nombre por el barco británico HMS Challenger, que localizó por primera vez esta enorme fosa en el fondo del océano a finales del siglo XIX. Pasarían 8 décadas más antes de que un humano descendiera hasta allí. Los exploradores no lograron hacerlo en un submarino convencional. Utilizaron un tipo de sumergible llamado batiscafo. El oceanógrafo suizo Auguste Piccard diseñó su propio vehículo en 1953. 7 años después, el sumergible logró hacer lo imposible, alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. Pero lo que los exploradores vieron fue apenas una fracción del tamaño total de la fosa. El hecho de que la fosa de las Marianas sea tan enorme es una de las razones por las cuales hoy en día está mayormente inexplorada. La ausencia de luz es otro problema importante. La luz solar es incapaz de alcanzar tales profundidades, por lo que toda la fosa, de arriba a abajo, yace en oscuridad absoluta. Debido a tales condiciones, el ecosistema es muy diferente al de las regiones más superficiales del Pacífico. Esto ejerce una inmensa presión sobre la vida marina. Y sí, el juego de palabras es intencional. Otra razón por la cual es tan desafiante sobrevivir allí es la temperatura. El agua se congela a 0 grados. En el fondo de la fosa de las Marianas, el océano está solo a unos pocos grados sobre el punto de congelación. Uno de los factores que ha impedido que esta zona se convierta en un gigantesco témpano de hielo es el hecho de que el agua salada tiene un punto de congelación ligeramente más bajo. La otra razón es la energía geotérmica que calienta el suelo del fondo lo suficiente como para que no se congele. Por eso, los sumergibles deben tener un aislamiento adecuado para navegar en estas condiciones heladas. Cuando llegaron al fondo, los investigadores descubrieron que este lugar desolado y severo alberga varias especies animales. Encontraron anguilas de diente de flecha, peces caracol y lombrices cucharón a varias profundidades. Incluso había pepinos de mar translúcidos de aspecto extraño y anfípodos parecidos a camarones. La mayor sorpresa fueron las esferas microbianas que prosperan con metano e hidrógeno del barro. Entre las especies, el pez caracol de las Marianas se destaca como un maestro del entorno, capaz de ir más lejos y más profundo en la fosa que sus competidores para alimentarse de presas. A pesar de su aspecto aparentemente frágil, el pez caracol se ha adaptado para soportar presiones extremas, un superpoder sin el cual no podría sobrevivir. Las formas de vida exóticas de estas profundidades no tienen un tamaño normal, ya que el gigantismo del océano profundo las hace crecer considerablemente más que sus contrapartes en otros ecosistemas. Un ejemplo es el gusano tubo gigante, que puede alcanzar los 2 metros de longitud. La ciencia tiene dificultades para explicar la causa exacta de esta forma de gigantismo. Las ventilas térmicas son solo una de las posibles explicaciones.
Todos estos factores podrían ayudar a explicar el enorme intervalo de tiempo en la investigación de la fosa de las Marianas. La primera inmersión exitosa después de la expedición de 1960 se realizó recién en 2012. Fue entonces cuando el famoso director de cine canadiense James Cameron descendió en el Deep Sea Challenger. Debido a que pocos científicos han llegado allí antes o después de Cameron, no existe un mapa del punto más profundo de nuestro planeta. Sabemos muy poco sobre los océanos que cubren 2/3 de la superficie terrestre. Los investigadores han cartografiado solo el 5% hasta ahora. La ciencia aún tiene mucho que descubrir en la fosa de las Marianas y otros lugares poco explorados de nuestro planeta. La selva amazónica es el mejor ejemplo de las regiones más inexploradas del mundo. La lista de razones por las cuales esta parte de Sudamérica es desconocida comienza con su vida silvestre. Jaguares, anacondas, pirañas, caimanes negros y arañas errantes son solo algunas de las criaturas que representan un riesgo para los investigadores. Las lluvias constantes durante todo el año provocan grandes inundaciones. A esto se le suman algunas corrientes traicioneras de los ríos, y se puede entender por qué los científicos han cartografiado un porcentaje tan pequeño del Amazonas hasta la fecha. En una región de Brasil cerca de Perú, Vale do Javari, hay al menos 14 tribus que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Las autoridades nacionales tienen la intención de mantenerlo así. El aislamiento de estos pueblos indígenas es la mejor manera de proteger su futuro. Lo mismo ocurre con una isla remota del Océano Índico. Después del trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevolaron la isla Sentinel del Norte para asegurarse de que sus habitantes estuvieran vivos y en buenas condiciones. Los sentineleses no estaban emocionados. Tomaron arcos y flechas para ahuyentar a los visitantes no deseados. Son una de las últimas tribus no contactadas en la Tierra. Aunque antropólogos y cineastas visitaron la isla a finales de los años 60, todavía no sabemos mucho sobre su población indígena. Está situada lejos de cualquier ruta de navegación en la bahía de Bengala. Sentinel del Norte no tiene un puerto natural y está rodeada por un arrecife poco profundo. Esto hace que el acceso a la isla sea posible solo en bote. Las autoridades indias, que reclaman la isla, han prohibido que personas ajenas la visiten por razones de seguridad. Las estimaciones sobre cuántas personas habitan la isla varían significativamente, desde tan solo 15 hasta 500. La isla no es pequeña, es unas 5 veces más grande que un aeropuerto promedio. Aparte del contacto ocasional durante los últimos 2 siglos, los sentineleses deben haber estado aislados por un largo periodo. Están relacionados con otros grupos indígenas de las Islas Andamán, pero sus vecinos no pueden entender ni una palabra de su lengua. El continente de la Antártida no tiene asentamientos humanos permanentes. Las únicas personas que viven allí de manera periódica son científicos internacionales. Esta vasta extensión de hielo y nieve, de un tamaño similar al de Estados Unidos y México combinados, aún tiene muchas regiones donde los humanos no han puesto un pie. Las imágenes satelitales y las fotos tomadas desde el aire por los aviones de la NASA han cartografiado todo el continente, así que sabemos a dónde ir, pero no es tan sencillo. Las razones son todos los adjetivos que acompañan a la Antártida. Es el más frío, ventoso, seco y brillante de los 7 continentes. Esto lo hace prácticamente inhabitable. Más del 99% de su superficie está cubierta por una capa de hielo permanente. Su espesor varía desde 1,5 kilómetros hasta 5 kilómetros en algunos lugares. Esa es la mitad de la altura del monte Everest. Es uno de los lugares más intrigantes del mundo. Cubierto de obscuridad y a kilómetros de profundidad, este lugar extremo alberga criaturas y fenómenos insólitos. Su nombre es Fosa de las Marianas, y es la fosa oceánica más profunda de la Tierra. No es de extrañar que sea tan difícil de explorar. Debido a las arriesgadas condiciones, no es posible explorarla sin el equipo adecuado. Pero, ¿qué pasaría si lanzáramos una bola de acero ahí abajo? Comencemos por lo más básico. ¿Cómo se descubrió este agujero de enorme profundidad en el océano? El HMS Challenger lo identificó en 1875. El barco contaba con un equipo bastante sofisticado para su época, pero no era lo suficientemente bueno como para poder explorar la fosa por completo.
Algunas décadas más tarde, en 1951, otro barco, el HMS Challenger II, regresó al lugar mejor equipado. El buque contaba con una ecosonda y logró tomar medidas precisas de lo que parecía ser el punto más profundo de la superficie de nuestro planeta. Si la observaras en 2D, verías que la fosa mide 2.400 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho en promedio. Además, parece una especie de cicatriz en forma de media luna cuando la observas desde arriba. Nada fuera de lo común hasta ahora, ¿verdad? Pues bien, si extendieras un cable desde la superficie del océano hasta el punto más profundo de la fosa, mediría la asombrosa cifra de 11 kilómetros. Si fuéramos capaces de mover el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, para cubrir la fosa de las Marianas, seguiría sin ser suficiente. Le faltaría aproximadamente 1,5 kilómetros. Al ser tan profunda, está casi completamente cubierta de obscuridad, ya que la luz apenas puede llegar a distancias tan extremas bajo el agua. La temperatura tampoco es agradable, apenas unos grados por encima del punto de congelación, pero la característica más peligrosa de todas es la presión del agua. Justo en el punto más profundo de la fosa, la presión es unas 1000 veces superior a la presión atmosférica estándar. No son muchos los que han intentado descender a la fosa de las Marianas. De hecho, el primer intento organizado tuvo lugar hace más de 60 años. Estuvo a cargo de Jacques Piccard y Don Walsh en un sumergible. Solo pasaron unas 5 horas descendiendo y apenas 20 minutos en el fondo. Por desgracia, no lograron tomar fotos. Antes de que estos dos científicos lograran descender, los especialistas creían que había pocas o ninguna posibilidad de que existiera vida ahí abajo debido a las condiciones, sobre todo por la presión extrema. Pero, mientras estaban en el fondo, las luces del sumergible divisaron una criatura muy plana. Como puedes imaginar, los recursos aquí son muy escasos. ¿Qué clase de criaturas viven aquí abajo? ¿Y cómo sobreviven dada la hostilidad del entorno? Sorprendentemente, en la fosa de las Marianas, viven una gran cantidad de animales. Algunas de estas criaturas recurren a sustancias químicas para sobrevivir, como el metano o el azufre. Mientras que otros tipos de peces devoran la vida marina que es, más débil que ellos en la cadena alimentaria. Las criaturas más comunes que se encuentran aquí son los ctenóforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Algunos de ellos se han adaptado al endurecer su caparazón, utilizando el aluminio extraído del agua de mar. Las criaturas más pequeñas, como los microbios, se adaptaron alimentándose de las sustancias químicas emitidas cuando el agua del mar golpea las rocas submarinas. En cuanto a la fauna, el pez caracol de las Marianas es la estrella de la zona. Es pequeño, de 7 a 22 centímetros, traslúcido y sin escamas, pero es el principal depredador de la zona. No es de extrañar que algunas personas creyeran que el antiguo megalodón podía seguir viviendo aquí. ¿Qué era el megalodón? Era el mayor depredador conocido en la historia de nuestro planeta. Básicamente, el tiburón más grande y desagradable que jamás haya existido. Los científicos creen que se extinguió hace bastante tiempo, y la idea de que todavía podría estar escondido en la fosa de las Marianas no tiene mucho respaldo. El megalodón tendría que haber aprendido a navegar en una completa oscuridad. Debería ser bioluminiscente o evolucionar para tener unos ojos enormes. Además, debido a su tamaño similar al de un autobús escolar, habría necesitado mucha comida. Los microbios y los pequeños peces caracol no habrían sido suficientes. Si dejaras caer una bola de acero en la fosa, ¿qué efecto tendría en ella? ¿Sería la bola lo suficientemente fuerte como para soportar tal presión? Analicemos los datos. Si suponemos que se trata de una bola de acero sólida, la presión en el fondo de la fosa no sería suficiente para afectarla y causarle un daño permanente. Sin embargo, tardaría 12 minutos en llegar al fondo del océano. ¿Y la temperatura? Bueno, resulta que la diferencia de temperatura en la superficie y el fondo de la fosa es bastante impresionante. Esto haría que la bola se encoja un poco, pero una vez que la bola regresara a la superficie, recuperaría su tamaño original. En caso de que la bola se quede atascada ahí, hay otra pregunta interesante a responder. ¿Se vería afectada por la corrosión? La corrosión del acero depende en gran medida de la cantidad de oxígeno en el agua. El nivel de oxígeno disuelto en el agua permanece constante a profundidades superiores a 5 kilómetros. Me ahorraré los cálculos, pero la bola de acero tardaría más de 10.000 años en oxidarse por completo bajo el mar. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme
¿qué necesitaríamos los humanos para sobrevivir a profundidades tan extremas? Veamos lo que se usó en el pasado para explorar este misterioso lugar. Una pequeña cosa llamada espuma sintáctica. ¿Por qué? Porque es el único material que puede flotar y resistir la presión que se encuentra aquí. Sin este tipo de protección, nuestros pulmones colapsarían rápidamente. Es más, la presión del agua empujaría el líquido hacia nuestra boca, reemplazando el oxígeno por agua. Por otro lado, deberíamos contar con la muy necesaria capacidad de poder regresar a la superficie en caso de que algo no saliera según lo planeado. Una de las embarcaciones que se sumergió aquí tenía pesos de acero de casi 500 kilogramos fijados para asegurar su hundimiento. Estos pesos estaban conectados al barco mediante un tipo especial de cable que tenía un tiempo de corrosión mayor en el agua de mar, de 11 a 13 horas, por si algo salía mal ahí abajo y debían regresar más rápido. Dadas las duras condiciones del lugar, el problema del suministro de oxígeno también es muy importante. Cualquier buque que quiera volver a descender a la fosa de las Marianas tendría que considerar algún tipo de dispositivo capaz de reciclar el aire para reducir la cantidad de oxígeno a transportar. Y el último, pero definitivamente el no menor de los problemas, sería la electricidad. No creo que haya un enchufe para cargar el celular ahí, así que debe haber suficiente batería como para mantener todo el equipo necesario. Comunicación, suministro de oxígeno, dispositivos de iluminación, etc. Ninguno de estos problemas parece ser un gran reto en la actualidad, ya que, desde hace poco, es posible comprar una excursión por la fosa de las Marianas. 3 afortunados formaron parte de este proyecto en 2020. Fueron sumergidos en una esfera de titanio de 9 centímetros de grosor. Esto garantizó que no sintieran ningún cambio de presión ni ningún tipo de estrés fisiológico. Cada uno de los invitados participó en un viaje individual con una duración estimada de unas 14 horas. El descenso en sí duró más de 4 horas. Una vez que llegaron al fondo, tuvieron la oportunidad de presenciar algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta. ¿Sabes nadar? Bien, porque te irás de viaje al punto más profundo del Océano Pacífico. Ponte las aletas de buceo. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas te espera. Entra al agua. ¿En serio? ¡Vamos! Muy bien. 30 centímetros bajo el agua. A esta profundidad puedes nadar sin un equipo especial como una máscara. Oye, mira, deben ser algunos turistas o ballenas. 3 metros bajo el agua. Esto es un poco más profundo que las piscinas y las playas públicas de los Estados Unidos. Puedes ver peces de colores y hasta el fitoplancton que se alimenta de los rayos del sol. 8 metros de profundidad. En este nivel se encuentran los cimientos de la ciudad flotante de Venecia, en Italia. Los constructores instalaron columnas a esa profundidad. Después construyeron casas y calles sobre ellas. 10 metros bajo el agua. Empiezas a sentir mucha presión. En la superficie está sujeto a la presión atmosférica, 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Pero aquí, a 10 metros, esa presión se duplica. Todos los espacios con aire de tu cuerpo, como los pulmones o los oídos, comienzan a comprimirse y a traerte molestias. Pero no te preocupes, tus órganos son suaves y elásticos, así que puedes seguir buceando. 12 metros bajo el agua. Ups, te estás quedando sin aire. La persona promedio puede aguantar la respiración de 30 a 90 segundos. El récord actual es de unos increíbles 24 minutos y 37 segundos. Bien, necesitarás un equipo de buceo para continuar tu descenso. Aquí tienes. Muchas gafas. Los turistas se sumergen a esta profundidad para ver los arrecifes y los corales. No necesitas habilidades especiales para lograrlo, pero no podrás seguir descendiendo sin un entrenamiento o una licencia. 14 metros de profundidad. Ten cuidado, hay tiburones nadando en busca de comida. A veces los turistas descienden a este nivel en una jaula segura para verlos de cerca. Es mejor que te alejes de estos depredadores y no llames su atención. Asegúrate de no llevar ninguna joya brillante y reluciente. A los tiburones les encantan ese tipo de cosas. 19 metros bajo el agua. A esta profundidad podrías ver la base Aquarius Reef, si estuvieras en Florida. Se trata de todo un edificio con habitaciones para explorar el fondo marino, accesible a través de una escotilla. Ya descendimos 32 metros. Ves una extraña campana colgando de una cadena. La gente solía usarlas para bucear hace unos 400 años. Bajaban una campana asegurada con cadenas y con buzos en su interior. Dentro de ella había suficiente aire como para que pudieran respirar. De esta manera podían explorar barcos hundidos con tesoros.
42 metros. A esta profundidad podrías encontrar una ciudad entera hundida en el lago Qiandao, en China. Todavía se pueden ver las calles, las casas y los templos. 100 metros. ¡Wow! Casi te chocas con una enorme ballena azul. ¿Cómo es que no la viste? Estos sujetos del tamaño de 2 vagones de tren suelen encontrarse a profundidades como esta. ¡Shh! Vamos a escucharlas cantar un rato. ¡Ah, qué hermoso! Sigamos. 200 metros. Aquí es donde termina la mayor parte de la vida del océano. Los rayos del sol prácticamente no alcanzan profundidades superiores. Todo lo que hay debajo son peces inusuales como este peje sapo. Tienen una apariencia tan rara porque tienen que adaptarse a la presión elevada. 215 metros. Este es el último nivel donde verías un humano sin un equipo de buceo. Este hombre ostenta el título de el hombre más profundo de la Tierra y es el único que ha logrado alcanzar esta profundidad. La presión del agua sobre su cuerpo aquí era 20 veces más grande que en la superficie. 300 metros. ¿Qué fue ese ruido? ¡Wow! ¡Un submarino! Esta es la profundidad máxima a la que pueden sumergirse. Algunos alcanzan velocidades de 40 kilómetros por hora. Un dato curioso, una avestruz puede correr el doble de rápido, pero no puede nadar. 330 metros. Despídete de este buzo, no verás a nadie después de este punto. El récord mundial fue establecido en el Mar Rojo. El buzo solo tardó 12 minutos en alcanzar esta profundidad, pero necesitó 15 horas para regresar a la superficie, ya que debía evitar la enfermedad por descompresión. Así que ahora tienes un traje de buceo atmosférico. Está completamente sellado y no sentirás la increíble presión del agua sobre tu cuerpo. 445 metros. Si metieras el Empire State Building en el agua, su punta estaría aquí y las alfombras de su interior estarían mojadas. 700 metros de profundidad. La presión del agua aquí es 70 veces mayor que en la superficie. Las partes de plástico flexible de tu traje no pueden soportar este tipo de presión, así que aquí tienes una entrega urgente, un submarino para grandes profundidades. Ahora podrás continuar tu viaje hasta el fondo. 830 metros. Aquí verás la punta del edificio más alto de la Tierra, el Burj Khalifa. Muy bien, ¿quién está hundiendo todos los edificios altos? 1640 metros. Esta es la profundidad de uno de los lagos más antiguos y profundos del mundo, el lago Baikal. Su superficie es un poco más grande que la de toda Bélgica. 2450 metros. Este es el récord de profundidad que la plataforma petrolífera Perdido alcanza en el Golfo de México. Su parte sobre el agua, con 3 cubiertas, es casi tan alta como la Torre Eiffel. 3640 metros. Esta es la profundidad media del Océano Atlántico. Puedes ver un enorme tubo tan ancho como el cuello de una jirafa y parece no tener fin. Este cable conectaba a Europa y a América del Norte y era utilizado en las comunicaciones telegráficas. 3.750 metros bajo el agua. De pronto, en medio de la oscuridad, ves la silueta de un barco. No puede ser. Es el mismísimo Titanic. A esta profundidad, la intensa presión del agua aplastaría a una persona. Solo es posible bucear hasta el Titanic en un submarino. 4.000 metros. Aquí terminaría la mina más profunda del mundo. Hablamos de la mina de oro Mponeng en África, pero todavía hay lugares más profundos por conocer. Aceleremos. 6.100 metros. En este nivel verás los restos más profundos de un barco, el USS Johnston. Se hundió hace más de 70 años. Aquí puedes ver con claridad el número 557 en su proa. 8.000 metros. Aquí, en esta oscuridad total, se encuentra el pez que gobierna en las profundidades a nivel mundial, el pez caracol de las Marianas. Es tan largo como un gato doméstico y tiene una piel casi transparente. Sus ojos están poco desarrollados para la visión, ya que la luz del sol no llega a estas profundidades. 8.850 metros. Si tomaras el monte Everest, le dieras la vuelta y lo metieras en la fosa de las Marianas, aquí es donde verías su punta. Si bien este monte es el punto más alto del planeta, aún debemos descender mucho más. 10.900 metros de profundidad. Aquí en el abismo de Challenger aún puedes ver vida. Sin embargo, necesitarías un microscopio para lograrlo. Las bacterias que viven aquí se alimentan de moléculas orgánicas similares al petróleo. Un poco más profundo. Felicidades, has tocado el fondo. Llegamos a los 11.000 metros. La presión aquí es 1.071 veces mayor que en la superficie. Pero no eres la primera persona que ha estado aquí. Una de las últimas expediciones al fondo de la fosa de las Marianas tuvo lugar en 2012. Un cineasta estadounidense descendió hasta aquí en un submarino que él mismo diseñó.
pero la presión rompió algunos de los motores, por lo que le resultó difícil maniobrar. El sonar también se dañó y algunas de las baterías se agotaron. Estuvo en el abismo de Challenger durante unas 3 horas y tomó muchas fotos y videos. Si miras de cerca el suelo, podrás ver burbujas. Se trata de dióxido de carbono y azufre. Este último es líquido debido a la presión extrema y la temperatura cercana a la congelación. Pero también hay vida en estas duras condiciones. Los 3 microorganismos más comunes aquí son los xenofióforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Son muy pocos ya que no hay comida suficiente aquí abajo. Normalmente hay muchas hojas de palmera en el fondo del océano que llegan ahí desde la Tierra, pero la fosa de las Marianas se encuentra a 200 kilómetros de las islas más cercanas, así que el único alimento aquí es el plancton viejo y las escamas de peces de las capas superiores del océano. Sin embargo, tienen que viajar decenas de miles de metros para convertirse en alimento de los habitantes del fondo. ¿Podríamos viajar aún más profundo, hasta la corteza de la Tierra? Bueno, tendrás que usar tu taladro gigante y encender los motores a reacción. Estás descendiendo otros 57 kilómetros a través de la corteza terrestre y aquí se encuentra su límite. Acabas de ingresar al manto superior, un océano de lava caliente de 2.900 kilómetros de profundidad. Tendrás que atravesarlo nadando, literalmente, para alcanzar el núcleo externo con otros 2.270 kilómetros de profundidad. Luego llegarás al núcleo interno, otros 1.200 kilómetros y ¡felicidades! Estás en el centro de la Tierra. No odio preguntarlo, pero ¿cómo saldremos de aquí? Júpiter, el planeta que gira más rápido de nuestro sistema solar, con un día de solo 10 horas. El mayor también, un gigante gaseoso más de 300 veces más grande que la Tierra. Tiene anillos de polvo y bandas de colores que se extienden por su superficie, que en realidad son gases. Y luego está la Gran Mancha Roja, una icónica tormenta furiosa, enorme huracán de 2 a 3 veces más ancho que toda la Tierra. También es increíblemente honda y se adentra a unos 480 kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Eso es 40 veces más profundo que la fosa de las Marianas, el punto oceánico más profundo de la Tierra. Mucho más extenso de lo que los científicos esperaban. Los investigadores llevan cientos de años especulando sobre la Gran Mancha Roja. Esta tormenta gira alrededor de Júpiter en su hemisferio sur. En el centro de este gigantesco remolino giratorio, los vientos son relativamente tranquilos. En los bordes, su velocidad llega a 680 kilómetros por hora. Eso es más del doble de rápido que los huracanes más fuertes de nuestro planeta, 280 kilómetros por hora. Cuando hay uno en la Tierra, al principio se desboca, pero al final empieza a frenar. Finalmente se rompe cuando llega a tierra firme. Júpiter tiene un cielo de 70 kilómetros de profundidad. Hay capas de nubes y debajo de ellas, según los científicos, hay un océano de hidrógeno líquido. Se supone que el núcleo del planeta está justo debajo de este, pero aún no sabemos de qué está hecho exactamente. Por lo que sabemos, Júpiter es un mundo gaseoso, así que no hay suelo sólido que pueda detener la tormenta. Por eso, la mancha sigue arrasando sin cesar. Los científicos se dieron cuenta de que la tormenta cambia constantemente de tamaño. En comparación con los datos de 1850, ahora se está reduciendo. La Gran Mancha Roja solía tener 3 veces el tamaño de la Tierra. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que creció. A medida que se encoge, esta se hace más alta y cambia de color a un naranja intenso, posiblemente debido a las reacciones químicas. Nueva materia se eleva desde el fondo de esta. La Gran Mancha Roja podría seguir encogiéndose y acabar desapareciendo en los próximos 10 a 20 años, pero podría surgir una similar en algún otro lugar de Júpiter si esta termina alguna vez. La tormenta puede parecer muy profunda, pero sigue siendo menos honda que los gigantescos chorros de viento que la rodean y la potencian aún más. Las bandas de viento de Júpiter llegan a profundidades de 3.200 kilómetros por debajo de la parte más alta de sus nubes. Y Júpiter es generalmente conocido por tener condiciones de viento locas en las partes superior e inferior de la atmósfera. La parte media se llama estratosfera. No sabíamos lo que ocurría ahí. Los científicos suelen medir la fuerza del viento observando las nubes, y en esta no las hay. Pero cuando un cometa colisionó con Júpiter en 1994, los científicos tuvieron la oportunidad de estudiar la estructura y composición del cometa y sus efectos en la atmósfera de Júpiter. Descubrieron vientos increíblemente fuertes en la estratosfera, con velocidades de 1.450 kilómetros por hora. Pero Júpiter no es el único planeta de nuestro sistema solar con un clima loco. Marte tiene las mayores tormentas de polvo de los 8 cuerpos celestes. Cuando una de este tipo hace estragos, parece que crea un manto sobre todo el planeta que dura meses. Una teoría que intenta explicar por qué las tormentas de polvo son tan grandes en Marte dice que las partículas de polvo transportadas por el aire absorben la luz solar y calientan la atmósfera del lugar.
Esto crea bolsas de aire caliente. Comienzan a fluir hacia zonas más frías, lo que genera vientos. Estos levantan el polvo del suelo, lo que calienta la atmósfera. Hace que los vientos sean más fuertes y levanta más polvo. En general, Marte tiene una atmósfera muy fina. Está formada principalmente por dióxido de carbono y el volumen de gases de la atmósfera marciana es inferior al 1% de la de nuestro planeta. Pero Marte solía ser mucho más húmedo y cálido que hoy. Eso significa que su atmósfera era mucho más densa hace mucho tiempo. Creaba un fuerte efecto invernadero y atrapaba la luz solar. Este planeta solía tener un campo magnético bastante fuerte. Al igual que en la Tierra, el de Marte fue creado por corrientes de metales fundidos en su núcleo. Pero a diferencia de nuestro planeta, el interior de Marte se enfrió lo suficiente como para desconectar el campo magnético. Sin él, Marte no estaba protegido del viento solar. Es una poderosa corriente de partículas que fluye desde nuestro Sol. El viento solar tardó un par de cientos de millones de años, lo que no es mucho en términos espaciales, en eliminar la mayor parte de la atmósfera de Marte. Fue veloz porque el Sol solía rotar mucho más rápido en sus primeras etapas, por lo que el viento solar era más potente y energético. Y así fue como Marte pasó de ser un planeta con un clima cálido y húmedo a ser el sitio frío y seco que es hoy. Marte también tiene algunos glaciares interesantes. Llevan cientos de millones de años en su superficie y pueden contarnos secretos del pasado del planeta. Por ejemplo, así descubrimos que Marte pasó por entre 6 a 20 glaciaciones distintas durante los últimos 300 a 800 millones de años. Los satélites tomaron imágenes de 60.000 rocas de diferentes tamaños. Estaban distribuidas por todo el planeta de forma aleatoria. Si Marte hubiera tenido un único y largo periodo glacial, encontraríamos una progresión de rocas de mayor a menor tamaño porque se erosionan con el paso del tiempo. Pero las rocas se distribuyeron en bandas claras de escombros a través de la superficie de estos glaciares. Cada franja marcaba el diferente flujo de hielo, lo que significa que cada una de ellas se formó durante una edad de hielo diferente. Estos glaciares son como cápsulas del tiempo porque podrían tener todo tipo de gases, rocas e incluso microbios atrapados en su interior. Esto significa que podrían ayudarnos a entender los cambios en el clima de Marte y decirnos si solía haber alguna forma de vida en el planeta. Y lo mejor de todo es que no necesitamos perforar en las profundidades de la corteza para averiguarlo. Todo está en la superficie. Si pudieras retroceder el tiempo, digamos 4.000 millones de años, y visitar el planeta rojo, probablemente verías escenas caóticas de inundación. Los científicos creen que esa mega inundación ocurrió debido a un enorme impacto meteorítico. Debido al calor de ese impacto, el hielo de la superficie del planeta comenzó a fundirse. Esta inundación esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Algunas ondas tienen más de 9 metros de altura y están separadas por unos 135 metros. Saturno también tiene sus propias condiciones meteorológicas. Los rayos pueden ser 10.000 veces más potentes que los de la Tierra. La nave espacial Cassini de la NASA estuvo orbitando Saturno desde el 2004 hasta el 2017. Captó relámpagos tan fuertes e intensos que pudimos verlos incluso durante el día. Cassini también grabó los sonidos de esas intensas tormentas descargadas en la atmósfera del planeta. De vez en cuando, Saturno tiene tormentas gigantes que recorren más de 305.000 kilómetros en la superficie. Rodean casi todo el planeta. En su polo norte hay un enorme hexágono de nubes. Se trata de un vórtice de forma bastante inusual que circula a cientos de kilómetros por encima de las nubes y se extiende hacia el interior del planeta. Pero Saturno también tiene su lado pacífico. Junto con Júpiter, Urano y Neptuno, tiene sus propias y hermosas auroras de vez en cuando. Los 4 planetas tienen una atmósfera dominada por el hidrógeno. Por eso solo se pueden ver estas auroras en longitudes de onda ultravioleta. Estas auroras boreales son especialmente brillantes al atardecer y justo antes de la medianoche. Venus tiene una gigantesca tormenta que se arremolina en la atmósfera en su polo sur. El vórtice es tan grande como toda Europa y probablemente lleva allí mucho tiempo. Su atmósfera se mueve 60 veces más rápido que la rotación de este. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Ni siquiera la lluvia ofrece alivio, ya que se trata de ácido sulfúrico que cae de las nubes y se evapora antes de llegar al suelo. Y el Sol también tiene sus propios estallidos de ira en forma de poderosas tormentas solares. Estas traen consigo una fuerte radiación y partículas de polvo que pueden causar graves daños a los satélites que siguen la actividad de este para avisarnos si algo va mal. De vez en cuando, una tormenta solar loca puede pillarnos desprevenidos. Hace unos 160 años, una fuerte erupción solar causó graves problemas en las comunicaciones telegráficas mundiales. Hace unos 30 años, una erupción solar dejó a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas. Una teoría dice que la fuerte actividad solar podría haber causado el hundimiento del Titanic. Ocurrió la misma noche que un fascinante espectáculo de auroras boreales. Hay quien cree que una tormenta solar que estaba detrás pudo perturbar los sistemas de comunicación y navegación del barco
lo que dio lugar a uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo y probablemente el más enigmático de la Tierra, lo que sea que eso signifique. En esta fosa en forma de media luna en el Pacífico Occidental viven criaturas extrañas, como el rape de aguas profundas, los tiburones duende y anguila, los peces cabeza transparente, los peces hacha. Resulta que solo 3 personas han descendido alguna vez por el abismo Challenger, en el extremo sur de la Fosa de las Marianas. Allí, a una profundidad de casi 3.350 metros, los respiraderos burbujean dióxido de carbono y azufre líquido. Los volcanes de lodo entran en erupción bajo una presión 1000 veces mayor que en la superficie. Y no es un lugar al que quiero ir. Así que, adiós. Vuelve aquí. Ok, ya que hiciste clic. Sí, estás a punto de visitar lugares no menos misteriosos y espeluznantes que la Fosa de las Marianas. Tu primera parada es México, la península de Yucatán, para ser precisos. ¿Ves esos sumideros sin fondo llenos de agua cristalina? Es agua dulce que cubre el agua salada que se filtra del mar. Los sumideros se llaman cenotes. Los mayas creían que estos pozos naturales eran las puertas de entrada al inframundo. Miles de cenotes creados por el derrumbe de roca caliza forman uno de los sistemas de cuevas submarinas más largos del mundo. Puedes perderte fácilmente en esta enredada y misteriosa red. Es hora de visitar el Caribe. Allí tendrás que llegar a una profundidad de casi 2,4 kilómetros para ver el campo de los respiraderos Bond Dam. Los respiraderos hidrotermales disparan corrientes de agua fangosa e hirviente a una temperatura que alcanza los 204 grados Celsius. Eso es casi suficiente para hornear una pizza. Estos montículos están hechos de talco, una sustancia como la del talco para bebés. El campo de los respiraderos Bond Dam es un oasis para especies extrañas. Una de ellas es una especie de camarón espeluznante, sin ojos. En cambio, están equipados con parches de células sensibles a la luz en la espalda. No tienes que viajar muy lejos. El próximo enigma en tu lista también está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. También es azul. Sí, ese es el Gran Agujero Azul. La cosa tiene aproximadamente 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva, hasta que las aguas crecientes la llenaron, haciéndola colapsar sobre sí misma. Cuanto más profundo desciendes en las aguas cristalinas del Gran Agujero, más oscuro se vuelve. Ves toneladas de cuevas llenas de estalactitas, pero ni siquiera intentes entrar en ellas a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez que alcanzas una profundidad de 15 metros, notas que el agua brilla. Esa es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es hora de salir de allí. ¿Quién sabe con qué te puedes encontrar en las turbias profundidades? Tu próximo destino está frente a la costa noroeste del Pacífico. Hace unos años se descubrieron allí casi 500 corrientes de burbujas de metano. Debido a esas burbujas, los respiraderos recibieron el nombre de filtraciones de champán, que suena mejor que spa de gases. Los científicos todavía están desconcertados por este fenómeno. ¿De dónde viene el metano? ¿De unas vacas bajo el agua? ¿Por qué su temperatura es más cálida que la del océano circundante? Y lo más importante, ¿qué pasaría si lograras encender un fósforo en algún lugar cerca de una gran burbuja? El metano es un gas altamente inflamable, y prender fuego a una burbuja de metano, bueno, te haces una idea. Y ahora te vas a Islandia. El plan es sumergirse en Silfra, una fisura llena de agua pura de glaciar. Esta grieta de 62 metros de profundidad es el único lugar submarino en el planeta donde puedes tocar 2 continentes a la vez. Cuanto más profundo vas, más oscuro se vuelve. El paisaje rocoso parece de otro mundo. Los buzos que se atreven a visitar este increíble lugar corren el riesgo de congelar su equipo, sufrir hipotermia o no sobrevivir en absoluto. Después de todo, la temperatura del agua en la fisura de Silfra es de aproximadamente 2 grados Celsius durante todo el año. Brrr. Tu próximo destino es Escocia. Puedes desempolvar la gaita. Si buceas en el Golfo de Corryvreckan, un estrecho entre 2 islas, verás enormes rocas submarinas y agujeros profundos. Crean el tercer remolino permanente más grande del planeta, el sumidero de Corryvreckan. El agua se mueve allí a una vertiginosa velocidad, golpea las rocas submarinas y el lugar parece una olla con agua hirviendo. Las olas, creadas en el proceso, a veces alcanzan una altura de 4,5 metros y puedes escuchar el remolino rugiente desde 16 kilómetros de distancia. Se cree que el sumidero de Corryvreckan se ha tragado a decenas de marineros a lo largo de los siglos. Fueron sorprendidos por la ferocidad de este fenómeno natural
y sumergidos en el agua en un abrir y cerrar de ojos. Ok, basta de gaitas. Tus aventuras son cada vez más extremas. Te diriges a la Antártida. Allí en el océano Antártico encontrarás la barrera de hielo de Ross. 10 o 5 veces muy rápido, pero más tarde, no ahora. Es aproximadamente del tamaño de España, con el océano debajo que contiene tanta agua como el Mar del Norte. Una vez los científicos perforaron todo este enorme trozo de hielo. Imagina su asombro cuando encontraron vida en esas condiciones extremas. Los investigadores se encontraron con docenas de especies misteriosas que no se conocían antes. Los más desconcertantes fueron los peces que nadaban boca abajo y las anémonas de mar que colgaban en las aguas heladas. Oye, espero que no te asusten los lugares extraños, con una reputación dudosa. ¡Guau! ¡Qué pena, porque estás a punto de visitar el Triángulo de las Bermudas! Es un área entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde los aviones y los barcos parecen desvanecerse en el aire. Por primera vez, este lugar llamó mucho la atención en 1945. Fue entonces cuando 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un entrenamiento. Antes de que se perdiera el contacto por radio, el líder del vuelo dijo: Estamos entrando en aguas bravas. Nada parece estar bien. Después de eso, los aviones con 14 hombres desaparecieron. Y aún más aterrador, un avión de rescate con 13 personas a bordo tampoco regresó. Algunas personas creen que la ciudad mítica de la Atlántida se encuentra en la parte inferior del triángulo. Afirman que sus habitantes utilizan tecnologías extraterrestres para hundir barcos y estrellar aviones. Otros culpan a fenómenos naturales raros e inexplorados, por ejemplo, anomalías magnéticas o bolas masivas de gas metano inflamable. Ahí vamos de nuevo. Entonces, si un relámpago encendiera una burbuja de metano gigante cerca de un barco o un avión, esto probablemente podría hacer que se hundiera sin dejar rastro, excepto por el olor. Pero el metano se encuentra en todas partes del mundo y nunca se comporta de esta manera. Algunos expertos no están seguros de que haya un misterio que explicar. Muchas rutas concurridas pasan por esta zona. No es de extrañar que más barcos y aviones se hundan allí que en cualquier otro lugar. Ahora prepara algo de ropa abrigada, te diriges al norte otra vez. Tu destino es Cabo Desolación en Groenlandia. Lindo lugar. En 2012, investigadores canadienses tomaron muestras del agua en esa área, y su equipo volvió a la superficie con pedazos de coral adheridos. Así fue como se tropezaron con un arrecife de coral de agua fría. Estos corales rosados únicos pueden sobrevivir fácilmente sin luz solar y vivir en fuertes corrientes a 900 metros debajo de la superficie. Otro lugar único que no te puedes perder se encuentra entre Groenlandia y Siberia. La dorsal de Gäkel es la parte más profunda y remota del sistema global de dorsales en medio del océano. En algunos lugares alcanza una profundidad de más de 4,8 kilómetros. Es natural que los rincones más oscuros de este mundo submarino permanezcan sin explorar. Fascinantes reacciones químicas que ocurren en el fondo de la cresta producen fluidos calientes ricos en minerales. Los vomitan de los respiraderos del fondo marino como estudiantes de primer año de universidad en una fiesta, y dado que estos respiraderos están aislados del resto del océano, son hábitat de criaturas extrañas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tu próxima parada es frente a la costa de Cuba. Columnas circulares, pisos empedrados, estructuras de piedras simétricas. Así se ve la ciudad submarina cubana. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué una gran ciudad fue abandonada a una profundidad de más de 600 metros? Mucha gente cree que esas son las ruinas de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Pero los científicos tienen sus dudas. Afirman que la ciudad perdida no es más que un fenómeno natural que apareció hace unos 5 millones de años. Las estructuras en forma de disco y rosquilla a menudo aparecen alrededor de las áreas del lecho marino donde se liberan los gases naturales. De nuevo con los gases. Y cuando vengas a visitar el Mar de los Sargazos en medio del Océano Atlántico Norte, no encontrarás sus orillas. En cambio, está rodeado por poderosas corrientes oceánicas. Son las mismas corrientes que convierten el mar en una gigantesca convención de densas algas marrones. En el siglo XIX se descubrió un barco francés en el Mar de los Sargazos. Sus velas estaban desplegadas, pero no había ni un solo miembro de la tripulación a bordo. Esta misteriosa desaparición hizo creer a la gente que las algas eran carnívoras. El Mar de los Sargazos es de hecho un lugar extraño. Siempre es inquietantemente tranquilo y anormalmente cálido, a pesar de estar rodeado por las aguas heladas y agitadas del Océano Atlántico.
¿Podría uno de estos extraños lugares convertirse en el hogar del depredador marino más grande de todos los tiempos, el megalodón? Los dientes del tiburón gigante, algunos más grandes que la mano de un hombre adulto, se han encontrado en casi todo el mundo. Pero como estas criaturas preferían las aguas cálidas y poco profundas, vivían a lo largo de las costas de todos los continentes excepto de la Antártida. En otras palabras, sería una pérdida de tiempo buscar al depredador gigante en las profundidades de la Fosa de las Marianas, en Groenlandia o en los cenotes mexicanos. Pero entonces, ¿podría elegir las aguas del Caribe para esconderse del bullicio del mundo moderno? No te hagas ilusiones. No ha habido pruebas de que el megalodón exista en estos días. No era un animal tímido y esquivo. Y aún así, nadie ha visto a este tiburón gigante al acecho recientemente. Ni siquiera cerca del spa de gases. La Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico Occidental es el lugar más profundo de nuestro planeta. Si arrojas una piedra al agua, navegará 11.000 metros antes de tocar el fondo. Pero a diferencia de tu cuerpo, la roca no experimentará ninguna consecuencia desagradable. Después de todo, no se ve afectada por toda esa inmensa presión que se acumula cuanto más profundo vas. Pero entonces, ¿qué pasaría con tu cuerpo en el fondo de la Fosa de las Marianas? Ponte las aletas. Es hora de zambullirte y contén la respiración. Estás a 1,5 metros por debajo de la superficie y todavía es bastante cómodo ahí abajo. ¿Estás acostumbrado? Vas a esa profundidad mientras te sumerges en una piscina o tal vez en la playa, cuando miras peces exóticos nadando cerca del fondo. Pero estás decidido a llegar al punto más profundo de la Fosa de las Marianas, el abismo Challenger. Así que sigues adelante. 10 metros. Ahí es donde comienzas a sentir cierta incomodidad. Aquí la presión que se ejerce sobre tu cuerpo se ha duplicado. Te duelen un poco los oídos y los pulmones. Esto se debe a que las personas tienen muchas bolsas de aire en el cuerpo. Bajo presión, estas bolsas se encogen en volumen y puedes sentirlo. Pero no te preocupes. Tus órganos no están hechos de metal, son lo suficientemente flexibles para soportar incluso más presión que esa. Lo que debe preocuparte a esta profundidad es el tiburón blanco. Si quieres cenarte, estás en un problema peor que la presión alta. Por eso es mejor que sigas buceando. Alrededor de 20 metros bajo el agua. Ahí es donde necesitarás una linterna y tanques de aire, ya que te quedarás sin aliento. Los rayos del sol apenas llegan hasta aquí y está bastante oscuro. Por la misma razón, estás enfriándote. ¿Qué tal ponerte un traje térmico, que es lo que suelen llevar los buzos? Está mejor ahora. Pero aunque te sientes más abrigado, te empiezan a doler mucho los oídos y tus pulmones se han reducido casi 3 veces de su tamaño normal. Esto puede ser peligroso para un buceador inexperto. Pero eres lo suficientemente valiente y ahora ya estás a una profundidad de 30 metros. Solo los buceadores profesionales llegan a esa profundidad sin equipo especial. La presión aquí es 3 veces mayor que la que experimentas en la superficie. Algo extraño comienza a pasarle a tu cuerpo. No se parece a nada que hayas sentido antes. Y la razón es tu tanque de aire. El aire comprimido en el interior es principalmente nitrógeno, 78%, y oxígeno, cerca del 21%. Pero en el fondo, el nitrógeno se vuelve un poco tóxico. Puede hacerte hacer cosas extrañas. Es posible que olvides que estás bajo el agua y te quites la máscara de oxígeno. Pero si tomas tanques con más oxígeno en ellos, los mareos y otras sensaciones extrañas pasarán. 60 metros por debajo de la superficie. La presión aquí es 7 veces mayor que en la tierra firme. Ahora incluso el oxígeno se vuelve peligroso para ti. Tienes que respirar un poco de gas con helio en él. Una fuerte caída a una profundidad de 214 metros. Esta marca es el récord mundial de buceo libre. Una vez, Herbert Nietzsche logró llegar a esa profundidad sin ningún equipo especial o tanques de aire. Después de eso, recibió el título de el hombre más profundo de la Tierra. En 2012, trató de romper su propio récord y se sumergió a una profundidad de 253 metros. Pero eso no terminó bien para su salud. Como sea, si te hubieras entrenado para contener la respiración durante tanto tiempo, quizá ahora tendrías muy pocos problemas. A esta profundidad debes comenzar a mirar a tu alrededor nuevamente, porque puede haber mucho tráfico. Los submarinos viajan a esta profundidad y seguramente no querrás chocar con uno de ellos. Unos pocos metros más profundo y has alcanzado los límites del cuerpo humano promedio. Al mismo tiempo, experimentos de laboratorio han demostrado que las personas pueden soportar una presión aún mayor. Fue así. Un buzo entró en una cámara especial del tamaño de una habitación.
Los científicos simularon alta presión, comparable con una inmersión profunda dentro de esta cámara. De esta manera, los investigadores descubrieron que una persona entrenada puede soportar una presión similar a la de una profundidad de 500 metros. Pero el buceador no podía simplemente salir de la cámara después de terminar el experimento. A alta presión, el nitrógeno, el helio y otros gases se acumulan en el cuerpo. Y si normalizas la presión de una vez, esos gases se forman en burbujas. Las consecuencias son extremadamente desagradables, por decirlo suavemente. Así que tienes que hacer un ascenso gradual desde esta profundidad. De esta forma, los gases pueden salir de tu cuerpo de manera natural. A veces, una inmersión lleva unos minutos, pero llegar a la superficie se prolonga durante muchas horas. Es por seguridad. Ok, ahora tienes que ponerte un traje especial. De lo contrario, no podrás sumergirte más profundamente. Puede protegerte a una profundidad de hasta 700 metros. El traje está sellado y la presión en el interior es exactamente la misma que en la superficie. Pero demasiado pronto, la protección del traje ya no es suficiente. Necesitas un nuevo medio para continuar tu descenso. Y ese es el submarino Tritón 6600. Ahora que estás sentado dentro de una gran máquina de hierro, te sientes como si estuvieses conduciendo un automóvil, solo que este vehículo vale $5,5 millones. Ciertamente no quieres romperlo, así que tienes mucho cuidado. Has alcanzado una profundidad de 2010 metros, ni se te ocurra salir del submarino. La presión aquí es 200 veces mayor que en la superficie. Tu cuerpo simplemente no sobrevivirá a esta experiencia. Todavía quedan casi 9.150 metros hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Si te teletransportaras allí mismo, una enorme columna de agua de casi 11 kilómetros de altura te presionaría con toda su fuerza. Tu recorrido turístico terminaría antes de comenzar. Incluso los submarinos presurizados no pueden soportar este tipo de fuerza. Las grandes máquinas de metal simplemente explotan como globos de aire. Por el momento, la gente solo explora el fondo de la fosa de las Marianas con la ayuda de robots y drones. Una de esas máquinas es Nereus. Este es un vehículo submarino autónomo que fue construido específicamente para el buceo en aguas profundas. Puede soportar presiones 1000 veces mayores que las de la superficie y alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. En mayo de 2009, Nereus llegó al fondo del abismo Challenger, el punto más profundo conocido de nuestro planeta. Gracias a esta máquina y a sus 2 cámaras, la gente pudo ver lo que estaba pasando a esa enorme profundidad. Pero la gente también ha puesto un pie en el abismo Challenger. En 1960, el batiscafo Trieste descendió hasta su fondo. La nave transportaba a 2 tripulantes. Por desgracia, no podían ver bien los alrededores, ya que solo había una pequeña ventana en el batiscafo. Eso ayudó a que la estructura del barco se mantuviera fuerte. Además, para resistir la increíble presión, las paredes de hierro del batiscafo tenían 13 centímetros de espesor. Pero cuando los exploradores llegaron al fondo del océano en el abismo Challenger, uno de los cristales de la ventana se agrietó. Afortunadamente, el barco aún pudo pasar unos 20 minutos en el fondo del océano, y luego subió a la superficie. Pero hay criaturas vivientes que están acostumbradas a condiciones tan increíbles. El pez caracol de las Marianas, por ejemplo, vive a una profundidad de 7.300 metros. Incluso el fondo de la fosa de las Marianas está habitado. Allí viven bacterias y virus. Están acostumbrados a bajas temperaturas y altas presiones, y su alimento es todo tipo de materia orgánica que se hunde hasta el fondo del océano. Las personas también pueden sobrevivir en otras condiciones extremas, por ejemplo, en el espacio. Es un vacío. A diferencia de lo que cree mucha gente, no hace frío. Tampoco es tan denso como el aire o el agua. Es por eso por lo que perderías el calor de tu cuerpo muy lentamente. Pero puedes hacer un experimento. Usualmente el agua hierve a 100 grados Celsius. Supongamos que colocas un vaso de agua en una cámara especial y bajas gradualmente la presión. Cuanto menor sea, menor temperatura necesita el agua para hervir. Eres 70% agua, y dado que el espacio es un vacío casi absoluto, la presión es extremadamente baja, casi 0. Y ahora, piensa en lo que puede pasar con tu sangre líquida. Creo que puedes imaginar las consecuencias, ¿no? Además, tus órganos internos comenzarían a expandirse. Pero eso no es un problema. Tus tejidos son flexibles y puedes soportar tal experiencia. El principal problema sería la falta de oxígeno. Sin aire, pronto perderías el conocimiento y aún así,
Si el equipo de rescate pudiera llegar a ti en 1 o 2 minutos, estarías bien. Pero hay organismos vivos que pueden sobrevivir incluso allí. Una especie bacteriana prosperó en el espacio exterior cerca de la Estación Espacial Internacional durante 3 años. A estas bacterias no les importa el vacío y la falta de oxígeno. Incluso lograron sobrevivir a la fuerte radiación solar. Bueno, creo que merecen el título de las bacterias más resistentes del mundo. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante 1 año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad.
El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sebrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche.
Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio.
Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Beichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Beichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska,
15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste.
Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... Oye. Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme. Está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores, que fueron los primeros en descubrir el buque, no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi, PB 1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta. Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron.
No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda. Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces. Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara. El Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo ese tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó. Los miembros de la tripulación se dividieron en 2 grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí.
Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969. Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo, pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar. El año era 1865. Fue un auge de migración a nivel mundial, con nuevos lugares descubiertos y muchos asentamientos creados. Sin aviones como los que tenemos ahora, un barco era la única manera de escapar de la vida antigua y emprender un viaje hacia un futuro nuevo, y con suerte, más brillante. Así que, una aventura como esa era algo bastante común de hacer. Más de 500 inmigrantes llegaron seguros a Queensland y se suponía que el barco regresaría a Londres algún tiempo después. Fue realmente un largo viaje, pero no muchas personas estaban dispuestas a volver a Inglaterra. Después de todo, habían elegido ir a Australia para comenzar una vida completamente nueva, así que era natural que la embarcación regresara casi vacía. Sin embargo, el viaje de regreso fue aún bastante lucrativo, gracias a la carga que el barco podía transportar. La cantidad de productos lista para ser enviada era significativa, compuesta principalmente de lana impregnada en arsénico, sebo y pieles. Fue como matar 2 pájaros de un tiro. La tripulación no solo podría pasar el invierno cálidamente en Australia mientras Inglaterra soportaba el frío intenso, sino que tampoco desperdiciaría su tiempo. Con la gran cantidad de productos que debían cargar, les tomaría alrededor de 3 meses completar esa tarea. Comenzaron a difundirse informes de que el Fiery Star casi había terminado de ser cargado, pero resultó ser que la evaluación fue un poco demasiado optimista. Para pasar el tiempo, el capitán Yule pensó que sería una buena idea contactar con la sociedad de aclimatación y ofrecer su ayuda para transportar cualquier animal que quisieran enviar a Inglaterra en el Fiery Star. Ya tenía algunos emus y canguros a bordo, pero todavía había espacio. La sociedad realizó una votación y estuvieron completamente a bordo con la idea. Pensaron que enviar algunas talegallas sería un gran plan. Aunque ya había algunas de estas aves en Inglaterra, la sociedad francesa necesitaba un par y podían enviarlas allí a través de Inglaterra. Pero el equipo no sabía que toda esa carga, todos los productos que estaban dispuestos a vender en Inglaterra, finalmente conduciría a la destrucción del barco. El Fiery Star no solo se perdió, sino que la mayoría de las personas a bordo no sobrevivieron para completar el viaje. Era 23 de marzo. Ese fue el día en que finalmente se publicó el manifiesto del barco. Un manifiesto es una lista que detalla la carga, los pasajeros y la tripulación de una embarcación, avión o vehículo, principalmente para los funcionarios de aduanas. Este documento ayuda a los involucrados en el transporte a verificar que todos y todo lo que se cargó sigue a bordo cuando el vehículo llega a su destino. Una vez que se publica, significa que el barco está casi listo para zarpar. Había 3 formas posibles de acomodar a los pasajeros. Primero, estaba el saloon, el nombre anticuado para la primera clase. Luego, estaba la segunda cabina, que lógicamente era la segunda clase. Finalmente, estaba la tercera clase, la forma más barata de alojamiento para pasajeros en un barco. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas personas viajaron desde sus tierras natales a América del Norte y Australia en busca de un nuevo comienzo. La mayoría de ellos eran pobres y tenían fondos limitados para viajar.
En total, había 8 personas en el saloon, otras 8 en la segunda cabina y solo 21 pasajeros en tercera clase. De los 37 pasajeros, solo uno, John Omand, salió con vida. Él compró un boleto para la tercera clase. Así que, a diferencia de la situación del Titanic, en este caso, la clase no importó realmente. La lista de miembros de la tripulación no era tan detallada como la de los pasajeros. Se sabía que, en total, había alrededor de 55 personas en la tripulación, desde marineros aptos hasta miembros del equipo simplemente llamados muchachos. Pero algo me dice que la tripulación no era realmente tan importante para el capitán. En realidad, todo lo que le importaba era ganar tanto dinero como fuera posible, incluso si eso requería que se transportaran toneladas de carga peligrosa e inflamable. De los más de 50 miembros de la tripulación, solo 17 sobrevivieron a ese viaje. Pero hubo en realidad un miembro de la tripulación más que sobrevivió por accidente, simplemente porque no le dejaron subir a bordo. Sarah Johnston se disfrazó de hombre y planeó colarse en el barco. Sin embargo, algo en su apariencia hizo que el capitán sospechara, así que llamó a la policía y le pidió a Sarah que abandonara el barco porque no quería que se produjera ningún comportamiento inmoral. Bueno, le salvó la vida. Para él, ese fue su último viaje. El capitán, W. Hunter Yule, era aparentemente una verdadera celebridad. Ya tenía un historial de haber desembarcado inmigrantes de manera segura el año anterior, así que aparentemente no había motivo para preocuparse. El viaje prometía ser seguro. El velero Fiery Star zarpó de Moreton Bay rumbo a Londres. Los pasajeros ocuparon sus lugares. La carga ya había sido embarcada. La lista completa era sorprendente. Además de toda la lana, cebo, algodón, cueros y cuernos, también había 6 cajas de arrurús y varios otros bultos. Y no podemos olvidar los animales que el capitán también llevó a bordo. El 1 de abril de 1865, el Fiery Star estaba lejos, pero aún era observable al este mientras se dirigía hacia el Océano Pacífico. Esta fue la última información disponible hasta el 26 de mayo, cuando surgieron las noticias de su destrucción desde Brisbane. El diario del oficial en jefe William Sargent reveló que el Fiery Star tardó 12 días en alcanzar el extremo sur de Nueva Zelanda, lo cual sucedió el 11 de abril de 1865. El viaje iba bien hasta que el 17 de abril los mares agitados destruyeron 2 botes largos. El 19 de abril, un fuerte olor a humo alertó al capitán. Al revisar, encontró la bodega inferior completamente llena de humo debido a un incendio alimentado por la carga inflamable del barco. Las escotillas fueron cerradas de inmediato para intentar contener las llamas, pero al día siguiente, el calor y el humo tóxico obligaron a los pasajeros a salir de sus camarotes. George Maber fue uno de los afortunados sobrevivientes. Era el ingeniero del barco y recordó los caóticos eventos del 20 de abril, cuando el capitán Yule y la mayoría de la tripulación y los pasajeros intentaron evacuar en medio del mal tiempo. Alrededor de las 6 de la tarde, el barco comenzó a llenarse de agua y, sin mucho aviso, el capitán Yule, 4 miembros de la tripulación y algunas pasajeras se subieron a un bote salvavidas y zarparon. El siguiente bote, dirigido por el segundo oficial, el señor Adio, era un gig, seguido de un jollyboat abarrotado. Por último, había un bote central que apenas era apto para navegar, con 2 hombres que sacaban agua constantemente para mantenerlo a flote. El plan era que las embarcaciones permanecieran cerca del Fiery Star durante la noche y se dirigieran hacia las Islas Chatham a la mañana siguiente. Pero al amanecer del 21 de abril, los 4 botes habían desaparecido sin dejar rastro. En el barco en llamas había 17 miembros de la tripulación y el pasajero John Omand, quienes se unieron bajo el liderazgo del primer oficial William Sargent. Durante 5 días y noches, George Maber estuvo bombeando agua sobre el fuego sin descansar. Se ofreció voluntariamente a bajar por la escotilla de proa con una cuerda alrededor y un pañuelo sobre la boca. Descubrió que el palo de trinquete se había quemado a lo largo de unos 18 centímetros y el lado de babor estaba gravemente dañado, por lo que parecía.
Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo.
La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Baikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260,000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaiyo Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande.
con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg.
Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los dos barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los dos barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista.